Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa denuncia el viacrucis de los migrantes. Representan la carne sufriente de Cristo. Francisco destaca el papel insustituible de la mujer en la agricultura familiar. Y afirma al personal del Hospital del Papa: su trabajo es una misión. El nuevo libro sobre la vida del Papa Francisco revela los hechos que marcaron su existencia. Sacerdote es asesinado dentro de catedral cuando se preparaba para celebrar la misa. Arzobispo mexicano con cáncer asegura que Dios trazó ese camino para su felicidad y santificación. Obispo mexicano llama a la conversión de la narcocultura hacia la cultura de la vida. Ante las próximas elecciones de este 2024, los obispos mexicanos piden intensificar la oración por el éxito del proceso. Y por último, Corte Suprema de Estados Unidos se niega a escuchar demanda de padres católicos sobre la custodia de su hijo trans. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos a esta transmisión del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. En los controles tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre, quien los saludamos. Hola Marisa. Feliz domingo de resurrección. Sí. Cristo Alabado sea, aleluya, aleluya. Sí. Nuestro Señor ha resucitado. Bendito y ha terminado Dios. Semana Santa. Uh-huh. Para empezar ahora Claro. la Pascua de Resurrección y dar la buena noticia. Y ahora, Nani, vamos, ¿qué te parece si empezamos las noticias de esta semana? De Europa, el Vaticano y Oriente Medio, sea usted bienvenido a la información. El Papa ha enviado un breve pero emotivo mensaje a un grupo de migrantes del campo de acogida de Lajas Blancas, cerca de Darien, en Panamá, a quienes alienta a no olvidarse de su dignidad humana. El conocido como Tapón del Darien es una selva inhóspita ubicada entre Colombia y Panamá, y es atravesada cada año por cientos de miles de personas que quieren migrar a los Estados Unidos. En el escrito de carácter personal y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa les expresa su cercanía, al tiempo que les recuerda que él también es hijo de migrantes, que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. En un mensaje dirigido al Foro Rural Mundial reunido en la ciudad española de Vitoria, el Papa Francisco ha subrayado el papel insustituible del genio femenino en el contexto de la agricultura familiar. En el discurso leído por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, el pontífice señala que las mujeres rurales representan una brújula segura para sus familias, un punto de apoyo firme para el progreso de la economía, especialmente en los países en desarrollo. Al recibir al personal y a pacientes del Hospital Pediátrico Niño Jesús en Roma, conocido como el Hospital del Papa, Francisco los alentó a proseguir con la excelencia que caracteriza al centro médico, que es un referente en el mundo, también de la investigación médica, y resaltó que su trabajo es una misión. En la audiencia realizada en el Aula Pablo VI en el Vaticano, el discurso del Santo Padre fue leído por Monseñor Filippo Ciampelli en ocasión de los 100 años del Hospital del Papa. Vida, mi historia a través de la historia. Es el título del nuevo libro en el que el Papa Francisco cuenta por primera vez su vida a través de los
hechos que han marcado la humanidad. Se trata de una inédita autobiografía en la que el pontífice relata sus recuerdos desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, cuando apenas tenía 3 años, hasta la actualidad. El propio pontífice ha explicado que el libro se escribió para que la gente, especialmente los más jóvenes, puedan escuchar la voz de una persona mayor y reflexionar sobre lo que ha vivido nuestro planeta, para no repetir los errores del pasado. Un miembro de la Sociedad Misionera de San Patricio, que servía en la diócesis católica de Tzaneen, en Sudáfrica, fue asesinado a tiros mientras se preparaba para celebrar la Santa Misa. Según las informaciones, el padre William Banda fue asesinado por un hombre bien vestido en la sacristía de la Catedral de la Santísima Trinidad de la diócesis de Tzaneen. Por su parte, el Far North Bulletin de Sudáfrica indicó que el sacerdote estaba rezando cuando su asesino entró y se sentó a su lado, antes de acompañarlo a la sacristía donde lo asesinó. La Nunciatura Apostólica de Bélgica emitió un comunicado en el que informa la decisión de Francisco de expulsar del estado clerical al obispo emérito de Brujas, Roger Valdegoug, culpable de abusos sexuales. El texto explica que en los últimos meses el caso por el que Papa Benedicto XVI había aceptado la renuncia del prelado hace 14 años presentó nuevos elementos, como el testimonio de una víctima, que hicieron que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe volviera a investigarlo. El próximo domingo 19 de mayo, solemnidad de Pentecostés, quedarán incorporados a la Universidad Pontificia Gregoriana, fundada por San Ignacio de Loyola, el Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental, regidos por la Compañía de Jesús. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ordenó en 2019 que ambas instituciones se unieran a la universidad fundada en 1551. Aunque conservando sus propios nombres y misiones, con la intención de mejorar la capacidad de ambos organismos para afrontar sus objetivos en el contexto actual. El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, alerta en una reciente carta de la necesidad de apoyar a los cristianos de Tierra Santa, más aún en tiempo de guerra, ante el peligro de que se quede en un museo, en un recuerdo arqueológico solo. En la misiva titulada Tierra Santa nos necesita urgentemente en tiempo de guerra, el prelado recuerda su apoyo incondicional a los santos lugares a lo largo de su ministerio y realiza 3 llamamientos ante la situación actual, ya que no podemos mirar a otro lado, afirmó. La Iglesia Católica en Pakistán, país en el que los cristianos sufren constantes ataques y discriminación, celebró con alegría el avance en el proceso del que se podría hacer su primer beato y santo futuro. Se trata del joven salesiano Akash Bashir, quien murió impidiendo que un terrorista con explosivos matara a cientos de fieles en una misa. Según informó la agencia de noticias salesiana, la Catedral del Sagrado Corazón de Lahore, en Pakistán, fue escenario del cierre oficial de la investigación diocesana sobre el siervo de Dios Akash Bashir, luego de 2 años. Ahora toda la información pasará al Vaticano para su evaluación. El Vaticano ha desmentido la información publicada por varios medios de comunicación acerca de una posible visita del Papa Francisco a Moscú, capital de Rusia, en junio de este año. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, aseguró que dicha información no corresponde a la verdad y ha negado que el Papa Francisco vaya a realizar este viaje para mediar a favor de la paz en Ucrania. El portavoz del Vaticano se ha pronunciado después de que medios como el diario francés Intelligence Online haya afirmado que el embajador ruso en el Vaticano, Iván Soltanovsky, había invitado al pontífice a visitar Moscú.
Esto fue lo acontecido más importante durante esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Más adelante le daremos las noticias más importantes de México y América. Ahora, Roberto Farril nos va a relatar una parte del Evangelio de San Marcos en el que nos explica el sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con una entrevista a Fray José Roberto Díaz de la Pascua de Resurrección. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora Roberto Farril y el padre, más bien Fray José Roberto Díaz, nos van a hablar sobre la Pascua de Resurrección. Recibo con afecto a Fray José Roberto Díaz. Él es fraile agustino, por ahora diácono. Esperemos que pronto, querido tocayo, ya sacerdote. Muchas gracias. Oye, qué gusto ver que hay vocaciones entre los agustinos, ¿eh? Sí, el Señor sigue socorriendo Sí. este fragmento, esta parte de su viña, con vocaciones. Estamos en Pascua, querido hermano. Felicidades, el Señor ha resucitado. Feliz Pascua, muchas gracias. Gracias. ¿Qué nos dice la Pascua? Pues hablar de Pascua es hablar de liberación, de victoria y de un cambio de vida por ser nueva creación. Hablar de liberación es hacer memoria del paso del pueblo de Israel, salir de la esclavitud hacia la tierra prometida, hacia una de las promesas mesiánicas. Y con ello iniciará este recorrido también de culmen de conversión, de encuentro con Dios. Y como cristianos ya a partir del Nuevo Testamento será ver la victoria de Cristo, que nos libera del pecado, nos libra de la muerte y nos involucra en una resurrección continua. Entonces la Pascua antigua, porque Pascua es paso, el paso de la esclavitud a la libertad en Israel. ¿Y la Pascua cristiana? Es pasar de nosotros mismos a Dios, hacia el Padre, a una nueva vida. ¿Y también pasar de la muerte a la vida? Así es, pasar de nuestra condición de muerte, por decirlo de una manera, a compartir la vida en plenitud con Cristo resucitado. ¿Qué ocurrió aquel domingo, Fray Roberto? El mayor de los milagros, ver que Cristo resurge del abismo para compartirnos la alegría y la propia vida, darse Él aún más en plenitud. Llegaron 3 mujeres a lavar y a ungir y a perfumar un cadáver y se encontraron con que ahí no estaba. Así es, la sorpresa de cierta ausencia física en un primer momento y después el asombro
de decir, el Señor ha resucitado, nos espera en Galilea, vayamos al encuentro del Señor. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura que ocurrió aquel domingo? El primero es este estruendo por la liberación al no encontrarse ya la muerte en Cristo, la derrota de la muerte, un sepulcro vacío, un sudario, los ropajes propios del acompañamiento de la mortaja doblados. Es decir, queda una parte del hombre ahí y la otra ya está fuera, ha salido de sí para compartirse. ¿Cómo narra el acontecimiento los evangelios? Pues los sinópticos nos dan ciertas similitudes en la resurrección. Sobre todo, lo que más llama la atención es el ahora, al alba. ¿Sí? Al alba del tercer día. Ya era el tercer día después de la muerte, cuando salen las mujeres a seguir el rito de ungir, de perfumar, para conservar del mal olor de la descomposición del cuerpo. Y pues la sorpresa que ya no está, y el anuncio a Pedro y a los otros de los apóstoles, con la alarma o el miedo de se han robado al Señor, ya no está. Entonces este momento de angustia por la ausencia del Señor, unidos al dolor de la pérdida, pues alarma, y los dos emprenden la carrera hacia el sepulcro. Y el anuncio, a quien buscan entre los muertos, ya no está aquí, ya está vivo, ha resucitado. Ese es uno de los grandes mensajes de este tiempo, ¿sí? La resurrección del Señor, ya no está entre los muertos. Búscalo vivo, búscalo entre los vivos, ¿sí? Y pues la similitud con el cuarto evangelio, con Juan, quien en el torno a la Pascua pone a Cristo como el Cordero de Dios, la víctima, aquel que se va a dar para recuperar la vida de los demás. A ver, Fray Roberto, el sepulcro está vacío. De suyo, ese sepulcro vacío contiene una noticia. La noticia es: no está aquí. No está aquí. Las mujeres entraron, se encontraron con nada, y ese mensaje silencioso y callado les hace ver que ahí no está el Señor y que ha resucitado, porque recuerdan lo que le había dicho en repetidas ocasiones y salen a comunicárselo a Pedro y a los demás. O nos encontramos con un joven vestido de blanco, según San Marcos, con un ángel, según otros evangelistas. ¿Cómo ocurrió ese mensaje? ¿Se requería de un ángel que dijera lo que había ocurrido? ¿O las mujeres lo entienden? Yo creo que a partir del estupor, del asombro, para aclarar la noción, la idea del suceso, puede ser necesario un mensajero que encomiende, que mande, ¿sí? En este sentido, vayan y digan dónde está. ¿Dónde está? Está en Galilea, Él ha resucitado, según esta narración evangélica, ¿sí? No para caer en contradicción de la repetición de la noticia, sino para sacar de este asombro repentino de las mujeres y hacer más la idea más asimilada, más aceptada para el momento. Porque es la noticia más feliz. Como humanidad no hemos recibido nunca una noticia más feliz que esa, que Cristo ha resucitado. Bueno, yo ahorita tiemblo de alegría. Sí, incluso esta noticia es lo que va a formar o se compondrá después como el pilar o el centro de nuestra fe cristiana, la resurrección. Compartir nuestra vida en plenitud con Cristo. Y este es el mayor de los gozos, el mayor de la plenitud. ¿Por qué? Porque es vida, tal cual, es vida, ¿sí? Y esto nos abre las puertas a compartir la plenitud.
Decías, Fray Roberto, salen las mujeres corriendo, van con Pedro y con los demás. Al escuchar la noticia, pegan la carrera a Pedro y Juan, ¿no? Pero antes no le creyeron. No, está la duda. ¿Por qué? Porque todavía no se acaba de asimilar el anuncio de Cristo. Incluso los apóstoles. Serán algunos después de este suceso de la resurrección, cuando comenzarán a comprender las Escrituras, como lo dice el propio Evangelio. Es después de este suceso cuando comienza a florecer la fe en los propios apóstoles. Es como si se quitaran la venda de los ojos. Si a María Magdalena no le creyeron, ¿nos van a creer a nosotros? Puede ser complicado que nos crean, pero tenemos el convencimiento de la resurrección de Cristo y el propio envío de anunciar la resurrección, de compartir esta vida, ¿sí? De este mensaje de alegría. Así como Magdalena. Magdalena lo testimonía desde su propia vida. Es decir, nosotros tenemos que salir y compartir esta noticia, este mensaje de alegría. Y si me creen, qué bueno, y si no me creen, también. Salir y anunciarlo es asunto mío. Hacer que me crean, eso ya es cosa del Señor. O sí, o no. Pero lo que tenemos que hacer es salir a comunicarlo. Así es. Y salir a comunicarlo yo creo que no solo se queda en andar tocando puertas, sino en cumplir o repetir las acciones de los apóstoles, como lo narra el libro de los Hechos. La manera en que ellos vivían era lo que convencía, lo que atraía. Tanto que decían, miren cómo se aman. Es este estilo de vida lo que hace que la comunidad cristiana comience a crecer. Desde nuestra congruencia, desde nuestro estilo de vida como cristianos, como católicos, podemos atraer y convencer a los demás. Ajá. Hablando, pero sobre todo actuando. Yo insisto en esto. Estas mujeres no se detuvieron ni por la prohibición judía de ir a los sepulcros, ni por la prohibición romana de ir al sepulcro de un criminal condenado a muerte de cruz. Estas mujeres no se detuvieron ni siquiera ante el temor a la muerte. Van ellas tres solas, valerosas, emprendedoras, entran al sepulcro. En el camino, ¿quién nos removerá la piedra enorme? Pues ahí vamos viendo quién, pero no se regresan, continúan, llegan, entran. Bueno, pero ¿qué mujeres? Y luego adentro, vacío. Sea que un ángel les revela, sea que el Señor les revela directamente a ellas o recuerdan las ocasiones en que el Señor había anunciado su resurrección, pero salen a comunicar la noticia. Es que hoy hay gente que diría, uy, no, pues ya no hay nada, vámonos, mana, a nuestra casa con todos nuestros óleos y todo. No, hay que ir a decir que Cristo resucitó. Así es el impulso del propio amor hacia el Señor, lo que las mueve, lo que las motiva a ir, a romper todas estas barreras, salir a su propio encuentro, al no encontrarlo ya en el sepulcro y asimilar la noticia de la resurrección, voy y anuncio este evento tan glorioso. ¿Y dónde estaban los varones, Fray Roberto? Los varones... ¿Dónde estaban Pedro y los demás? Escondidos por miedo. A ver, ¿y entonces quién tiene más valor? Porque ellos son apóstoles, ellas no. Sí son discípulas. Así es. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mujeres? Mujeres porque son las primeras en recibir primero la vida en el seno. Entonces ellas mismas, creo yo, tienen ese impulso de volverla a transmitir, de enfrentarse con la muerte y de volverla a transmitir, pero ya en vida. ¿Sí? Este proceso de ellas llevar los ungüentos para conservar, ¿sí? Son las impulsadoras. Sí, pero también por otra cosa. Y yo se los voy a decir a ustedes, queridas mujeres, porque ustedes son mejores que los hombres. Siempre lo hemos sabido. Miren, nunca a una mujer, nunca se le podrá morir de hambre su hijo. Jamás.
Por eso son mejores gobernantes las mujeres. Por eso han sido mejores gobernantes las reinas, porque realmente ven a su pueblo como si fuese un hijo. Y aquí lo vemos con estas mujeres fuertes, emprendedoras, decididas. Son ellas las que van al sepulcro y ellas, claro, las primeras en recibir la noticia más feliz de la humanidad. Un aplauso para ustedes. Y después de aplaudirles, suplicarles, por favor, que mantengan esa dignidad que Dios les ha dado. Como mujeres, son más dignas que nosotros los varones. Queremos verlas dignas y no pintarrajeando cosas y gritando y haciendo desfiguros en las calles. Ustedes valen más de los que ustedes se imaginan. Y ahí lo vemos en estas tres mujeres, las primeras en recibir la mejor noticia de la humanidad. Cuando nuestro Señor resucitó, que estaba cubierto con un lienzo mortuorio, ¿no?, que gustamos de llamarle la sábana santa, que está en Turín, yo me he cuestionado tantas veces, al resucitar, ¿atraviesa la tela? ¿O resucita, la hace a un lado y se levanta? ¿Cómo habrá sido? Yo voy por la segunda. ¿Sí? La primera, a lo mejor a mí en lo personal me podría sonar muy fantasiosa, ¿no? Ajá. De verlo así. Y olvidar esta condición humana de Cristo. ¿Sí? Resucita, se incorpora con esta nueva condición de haber vencido a la muerte y normal, recoge su lienzo. Sí. Aunque ya en el cenáculo y en otras apariciones, sí, cruzaba las paredes, ¿no? Entonces, ese cuerpo ha sido glorificado. ¿Qué no lo dice el Salmo? Lo glorificaré. ¿Cuerpo glorificado? Claro, porque es, diría la misma Escritura, el templo del Espíritu. Sí, Agustín también habla de esta cuestión en uno de sus escritos. Dice que el cuerpo, al haber sido el receptor del Espíritu, el templo del Espíritu, tiene esa misma dignidad. Y de ahí también, a partir de la resurrección, resucitar en la carne. Creo en la resurrección de la carne. Es también lo que resucita. En Cristo. En Cristo. Va más allá de nuestro razonamiento, va más allá de nuestra capacidad de inteligir la resurrección de Cristo. Sabemos del suceso, pero no sabemos cómo operó. Exactamente. No se puede describir cuál fue la acción tal que hace actuar. Es un gran misterio. Es misterio, y misterio de fe. Ahora, mucho nos dice que lo que no se asume no se redime. Así es. No se libera. Ireneo de León. ¿Cómo? Ireneo de León. Vámonos. A ver, que siga hablando San Ireneo. ¿Cómo nos dice él? No, Ireneo es bueno, de quien se toma esta frase, sobre todo por defender la condición humana de Cristo. Ajá. Cristo toma desde nosotros esta condición al encarnarse. Ajá. Y al encarnarse nos redime, nos da esta posibilidad, ¿sí?, de alcanzar la vida eterna, asumiendo nuestra condición. Sí. No se puede redimir o liberar, que finalmente es sinónimo, lo que no se asume. Entonces, si Dios en su plan está liberar o redimir a la humanidad, asume la humanidad en el seno virginal de María, nace humano, como humano muere, y una vez que ha vencido a la muerte, resucita y nos involucra a todos. Vámonos acercándonos a conclusiones. ¿Qué nos deja la Pascua? ¿A qué podemos llegar? No solo conociendo, sino viviendo, porque creo que San Pablo, ¿no? Que Cristo murió, eso lo sabemos todos. Que Cristo resucitó, eso lo sabemos quienes hemos recibido la gracia de saberlo. ¿Así lo escribió San Pablo o ya me salió mejor? Pues por ahí va. El mismo contexto. La Pascua, ¿qué nos deja? El sabernos libres, el ser copartícipes
de la resurrección, de la vida eterna que nos granjeó Cristo, que nos ha dado Cristo. Y sobre todo, este momento también de poder decirle a Dios Padre, porque es también con Él, y de alcanzar una transformación de vida. Resucitamos. Y la Pascua, este domingo de alegría, es para compartirlo. Tenemos también esta encomienda de anunciar la resurrección de Cristo y de anunciarla con nuestra vida de cristianos, nuestra vida de católicos. Ir como los 12, ir como María Magdalena, anunciar: me he encontrado a Cristo, ha resucitado. El Señor ha resucitado verdaderamente. Y como dijo Fray José Roberto Díaz, Cristo ha resucitado. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con lo acontecido en América y México, el editorial y una nota propia. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora, ya que estamos celebrando la Pascua de Resurrección, Roberto Farril nos presenta otra parte del Evangelio de San Marcos, donde nos habla sobre las apariciones de Jesús resucitado. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto se apareció, bajo otra figura, a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Aleluya, aleluya, nuestro Señor
ha resucitado. Ahora vamos a escuchar las noticias más importantes de esta semana de México y América. El arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón, quien actualmente enfrenta una lucha contra un tipo de cáncer conocido como mesotelioma maligno, compartió con su feligresía su convicción de que su enfermedad es parte del camino que Dios ha trazado para mi felicidad y santificación. En este mismo mensaje, el arzobispo expresó su deseo de regresar a su arquidiócesis en Tijuana para encontrarme nuevamente con ustedes y vivir el misterio central de nuestra fe en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. En un llamado a la paz en México, Monseñor González González, arzobispo de Acapulco, en el estado de Guerrero, invitó a la conversión de la narcocultura hacia la cultura de la vida, es decir, hacia la civilización del amor. Acapulco, que ocupa el puesto 16 entre las 50 ciudades más violentas del mundo, enfrenta desafíos significativos debido a las disputas por el control de territorio y rutas de tráfico de drogas entre diversos grupos criminales. En vísperas del inicio del proceso electoral en México, los obispos del país hicieron un llamado a los fieles católicos para intensificar la oración por el bienestar de la nación y el éxito de las elecciones del 2 de junio de 2024. La Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un subsidio de 33 páginas en el marco de las próximas elecciones, en las que se elegirán al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los diputados y senadores federales, gobernadores de 9 estados y miembros de congresos locales y presidentes municipales. Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó sin realizar comentarios el pedido de un matrimonio católico de Indiana en una disputa legal sobre la custodia de su hijo que se identifica como transexual. Mary y Jeremy Cox se negaron a aceptar la identidad femenina autopercibida de su hijo en 2019 y en su lugar buscaron terapia para abordar lo que consideraban problemas de salud mental subyacentes. Posteriormente, el gobierno retiró a su hijo del hogar, colocándolo en otra casa que aprobaba sus ideas sobre género. El movimiento cristiano Liberación llamó a la comunidad internacional a llevar a cabo una política de exclusión al régimen comunista de Miguel Díaz-Canel, como respuesta a la represión que aplica contra el pueblo cubano cada vez que sale a las calles a exigir libertad. El movimiento cristiano emitió el 20 de marzo una declaración a raíz de las protestas surgidas el domingo en varias ciudades cubanas, especialmente en Santiago de Cuba y Bayamo. Las manifestaciones, cuyas imágenes se difundieron en las redes sociales, se debieron a la escasez de alimentos y la continua falta de electricidad, que en varios casos puede ser hasta por más de 10 horas. La Conferencia de Obispos Católicos de Haití alzó la voz de la esperanza en medio de la grave crisis en el país caribeño, con un llamado urgente al cese de la violencia generalizada y a la búsqueda activa de la paz y la reconciliación nacional. En un comunicado emitido el pasado 18 de marzo, 10 prelados expresaron su preocupación, denunciando los homicidios, ajustes de cuentas y saqueos que viven, provocando una profunda crisis humanitaria. La situación actual nos llena de dolor y preocupación. Es un llamado urgente a la reflexión y la acción, manifestaron. El Tribunal Interdiocesano Bonaerense en Argentina emitió sentencia en el caso del sacerdote Manuel Fernando Pascual, en el que se indica que ha sido expulsado del estado clerical y excomulgado, una decisión que el presbítero ha apelado. El día lunes 18 de marzo de 2024, el Tribunal Eclesiástico Bonaerense, delegado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitió sentencia de primera instancia respecto del presbítero Manuel Pascual.
señala un comunicado de la Oficina de Comunicación Institucional del Arzobispado de Buenos Aires. Fue nombrado como nuevo obispo de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, a Monseñor José Leopoldo González González. Esta diócesis es hogar de una de las devociones marianas más veneradas en México. El prelado de 69 años hasta hoy se desempeñaba como obispo de la diócesis de Nogales, al norte del estado de Sonora, en la frontera de México con Estados Unidos. El anuncio lo hizo oficial la Oficina de Prensa de la Santa Sede y también fue difundido por la Nunciatura Apostólica en México a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La película El Apocalipsis de San Juan, Los Cuatro Jinetes y las Calamidades, una nueva producción de Carabel Films, llegará a los cines de varios países de América Latina el 18 de abril, llevando a las personas la interpretación del padre Leonardo Castellani sobre el último libro de la Biblia. La cinta, elaborada en Argentina bajo el género de docudrama, es dirigida por Simón de Lacre y es la primera parte de una trilogía. Las dos siguientes serán El Dragón y las Bestias y la Batalla Final. Hasta aquí lo más importante que aconteció en esta semana en México y América. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título El Anticristo y los dolores de alumbramiento. El miércoles de la semana de su pasión y muerte, estando Jesús en Jerusalén, al salir del templo le dice uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué construcciones». Jesús le dijo: «¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida». En respuesta al comentario del discípulo, Jesús profetizó lo que habría de suceder con el templo en un tiempo cercano y previno a sus discípulos del asedio y destrucción de Jerusalén que perpetrarían en el año 70 las tropas romanas conformadas por 60,000 hombres al mando del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Contemplando la grandiosidad del templo, resultaba inconcebible lo dicho por Jesús, por lo que, estando luego sentado en el monte de los Olivos frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: «Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse». La predicción del Señor les pareció inaudita a sus discípulos, que, queriendo saber más, le presentaron dos preguntas: ¿cuándo sucedería y cuáles serían las señales previas a tal acontecimiento? Al responder a ambas preguntas, Jesús se refirió en un primer momento a la devastación del templo y en un segundo lugar a las catástrofes que habrían de ocurrir como signos previos al fin de los tiempos. Y respondió en un tríptico que en su primer cuadro muestra los peligros que esperan a los cristianos en el curso de la historia. El segundo describe los preliminares de la ruina de Jerusalén y el tercero presenta su triunfal aparición en la parucía. Jesús empezó a decirles: «Miren que no los engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y rumores de guerras, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Pero ustedes miren por ustedes mismos. Los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa, para que den testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen de qué van a hablar, sino hablen de lo que se les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará». En atención a la pregunta de los discípulos acerca de cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse, el Señor dio a conocer 3 señales: la manifestación pública del Anticristo,
los tremendos desastres mundiales y la apostasía generalizada. Con respecto al anticristo, vendrá con todas las falsas señales y prodigios, simulando en un principio amor a los hombres, pero mostrando luego la dureza contra los santos de Dios. En referencia a los desastres, en todo momento de la historia ha habido guerras, catástrofes naturales y crisis económicas, porque el Señor profetizó como signos determinantes sucesos que son una constante, porque se refirió a esos 3 desastres, pero de dimensión mundial, como signos evidentes de que habrá llegado a su fin el tiempo de las naciones y que está por nacer el nuevo tiempo de paz, tal como los dolores de parto son para toda madre la señal de que su hijo está por nacer. En lo concerniente a la apostasía, Cristo, que es la palabra, la verdad y la sabiduría, será suplantado por el anticristo, que es palabra falsa, falacia y sabiduría simulada. En cuanto a los discípulos, el Señor les reveló que ellos serían enfrentados tanto por judíos como por gentiles, y les indicó que en aquel entonces el fin no estaba cercano, porque antes del fin era preciso que ya hubiese sido proclamada la buena nueva a todas las naciones. Al cabo de 2000 años, el Evangelio ya ha sido proclamado en toda la tierra, en una proclamación que no implica la conversión de todas las naciones al cristianismo, sino la divulgación mundial de los evangelios. Por lo tanto, que en nuestro tiempo ya se haya proclamado la buena nueva a todas las naciones, mueve a preguntarse si acaso el fin ya es cercano. Y hasta aquí el editorial de esta semana. Les recuerdo que si lo quiere leer, lo puede hacer a través de la página www.vericreer.com. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. En las voces informativas estuvo Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Ángel Mejía. Y lo dejamos con lo mejor que lo podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Felices Pascuas a todos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.